Nadie de mi familia vino a mi boda. A la mañana siguiente, papá me envió un mensaje de texto pidiendo $8.400. Yo le envié $1. 3 semanas después, se presentó con la policía en mi casa. Había 2 oficiales en mi jardín delantero cuando llegué. Luces rojas y azules parpadeando sobre los rostros de los vecinos que estaban en sus puertas. El coche de mi esposo en la entrada en ángulo como si hubiera aparcado con prisa. Y allí, de pie en el césped que corté hace 2 sábados, gesticulando con ambas manos al oficial Harris como un hombre explicando una gran injusticia, estaba mi padre, Richard Flores, de 61 años, exdirector de escuela secundaria, el hombre más respetado de su código postal. Según Richard Flores, me vio salir del coche. Sonrió con esa sonrisa. Había estado viendo esa sonrisa toda mi vida, y finalmente, a los 38 años, había aprendido a leer exactamente lo que significaba: ahora te tengo. El oficial Harris se acercó a mí con la postura cuidadosa de un hombre que ya había escuchado una versión de la historia y no estaba seguro de qué hacer con ella. Señora, su padre afirma que usted transfirió fondos de su cuenta sin autorización. Estamos ante un posible delito grave. ¿Delito grave? Mi autorización de seguridad, 14 años de servicio, rango de comandante, cada informe clasificado, cada operación, todo lo que había construido de la nada mientras mi padre les decía a sus amigos que su hija solo jugaba a ser soldado. Todo ello pendía de 2 sílabas. Tomé una respiración. El tipo de respiración que practicamos, el tipo diseñado para bajar el ritmo cardíaco en situaciones donde un ritmo cardíaco acelerado podría matarte. Oficial, dije, su cámara corporal está encendida. Sí, señora. Bien. Abrí mi aplicación bancaria y acerqué mi teléfono directamente a la lente. Muéstreme el robo. He estado en la Armada de los Estados Unidos durante 14 años. Soy comandante de operaciones especiales navales, una de las pocas mujeres que ha alcanzado esta posición. Un hecho que los periódicos ocasionalmente encuentran interesante y que yo no encuentro ni interesante ni digno de discusión. Lo que encuentro digno de discusión es el trabajo, el entrenamiento, las inmersiones en el agua a las 4 de la mañana en enero, los años de probar una y otra vez en habitaciones llenas de gente que estaba segura de que no podría, que sí pude. Mi padre nunca asistió a una sola ceremonia de ascenso. No porque no estuviera orgulloso. Él te diría si le preguntaras que estaba muy orgulloso. Que su hija, la comandante de la Armada, era un motivo de gran orgullo para la familia. Esto lo decía en la iglesia, en cenas, en su celebración de jubilación hace 2 años, donde pronunció un discurso sobre los valores familiares y los hijos fuertes. Lo dijo a habitaciones llenas de gente. Nunca me lo dijo a mí. Conocí a Daniel Reyes en una conferencia en San Diego hace 7 años. Era un contratista civil, aeroespacial, el tipo de hombre tranquilo y preciso que nota cosas que otros pasan por alto y dice muy poco al respecto hasta el momento en que lo que ha notado se vuelve importante. Tenía ojos oscuros y un apretón de manos que duraba exactamente el tiempo justo. Y me preguntó, a los 3 minutos de nuestra conversación, qué era lo que más me costaba de mi trabajo. No qué hacía, sino que me resultaba difícil. Nadie pregunta eso. Le dije la verdad, lo que nos sorprendió a ambos. Nos comprometimos 11 meses después. Llamé a mi padre la tarde después de que Daniel me propusiera matrimonio. Me senté en el porche trasero de nuestra casa de alquiler en Virginia Beach, viendo el cielo ponerse naranja sobre el agua. Y le dije que habíamos fijado una fecha y que queríamos a toda la familia allí, y que nada significaría más para mí que él me acompañara al altar. Dijo que tendría que revisar su calendario. Debería haberlo entendido todo en ese momento. No lo hice. Lo entendí más tarde. La forma en que entiendes cosas que siempre fueron obvias, de repente y a la distancia, con el dolor específico de alguien que dejó que la esperanza hiciera demasiado de su pensamiento. Mi familia somos 5 personas. Mi padre, Richard. Mi madre, Susan, que hace lo que Richard decide y siempre lo ha hecho, lo cual no es tanta crueldad por su parte como un hábito de 40 años que nunca tuvo razón para examinar. Mi hermano Kevin, el menor, el hijo, el que recibió el fondo universitario y el coche nuevo a los 16 años, y el flujo constante de apoyo financiero que fluía de la cuenta de mi padre al estilo de vida de Kevin, como un río que encuentra su curso natural cuesta abajo.
Kevin y yo habíamos sido cercanos cuando éramos jóvenes. Tenía un buen corazón debajo del privilegio. El privilegio no era culpa suya, o no del todo. Se lo habían inculcado unos padres que creían que los niños necesitaban cosas diferentes a las niñas, que los niños eran el futuro de la familia, que una chica que se unía al ejército era admirable, pero un chico que seguía su propio camino era un visionario. El camino de Kevin había implicado 3 negocios fallidos, un divorcio y una serie de emergencias financieras que mi padre financiaba y sobre las cuales mi padre a veces me llamaba cuando las emergencias superaban su capacidad. Yo había contribuido a lo largo de los años a la estabilidad de la vida de Kevin sin que nunca me preguntaran si quería hacerlo. Las contribuciones se presentaban como una obligación familiar. El reembolso nunca se discutía porque el reembolso no era el objetivo. El objetivo era que yo era la persona de confianza. La que había hecho algo de sí misma. La que podía ser tenida en cuenta. Este es un papel que suena a cumplido. No lo es. Las invitaciones se enviaron en enero. La boda era el 14 de mayo, una ceremonia de sábado por la tarde y cena de recepción en un lugar en Norfolk que la madre de Daniel nos había ayudado a encontrar. Y que hizo llorar a la madre de Daniel la primera vez que lo visitó, lo que me dijo que era el lugar correcto. Reservamos 3 bancos para la familia, la mía y la suya. Cintas blancas, carteles impresos, familia de la novia reservado. Para marzo, había recibido confirmaciones de asistencia de toda la familia de Daniel y de 2 primas por parte de mi madre a quienes no había visto en 6 años, pero que enviaron una tarjeta de regalo y una tarjeta que decía, lamentamos mucho no poder ir, pero te queremos. De mi familia inmediata, nada. Llamé a mi madre en abril. Dijo que planeaban venir. Dijo que mi padre había tenido algunos problemas con su rodilla y que el viaje era largo. Dijo que Kevin y su novia estaban pasando por algo. Dije, entiendo. Por favor, solo avísame. Ella dijo, claro, mi hija. La mañana del 14 de mayo, me puse mi uniforme de gala y me paré frente al espejo en la suite nupcial del lugar y llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi madre. Contestó al cuarto tono. Su voz era un poco demasiado cuidadosa, un poco demasiado cálida. La calidez de una mujer que maneja una conversación que no quiere tener. Lo sentimos mucho, Sara. La rodilla de tu padre. Mamá. Mi voz era uniforme. El entrenamiento también es útil para esto. Vienen. Silencio. El silencio específico que contiene una respuesta que la persona no está dispuesta a decir en voz alta. Te queremos, dijo ella. Dije, gracias. Colgué. Me miré en el espejo durante 30 segundos. Uniforme de gala completo, cada condecoración en su posición correcta, el cabello recogido como había practicado 6 veces la noche anterior. Una mujer que se había ganado todo lo que llevaba y que estaba a punto de caminar sola por el pasillo. Recogí mi ramo. Salí de la suite nupcial. Caminé por ese pasillo con 142 personas mirando y 3 bancos vacíos a mi izquierda. Sobreviví a la ceremonia. Sobreviví a la cena. Bailé con Daniel, con su padre, con sus 3 hermanas, con su madre, quien al final de la noche me tomó la cara entre sus manos y dijo, ahora eres nuestra. ¿Lo entiendes? Eres completamente nuestra. Llegué al baño del hotel a medianoche antes de deslizarme por la pared y sollozar hasta que no pude respirar. El mensaje de texto llegó a las 8:14 de la mañana siguiente. Todavía estaba en el hotel. Daniel dormía. Llevaba 1 hora despierta mirando el techo, repasando el día anterior en mi mente como si hiciera un informe postoperación, catalogando cada decisión, buscando qué podría haber hecho diferente. Tenía el teléfono en la mano. Lo tenía en la mano porque no dejaba de revisarlo, porque una parte de mí, la parte de 7 años, la parte que todavía creía que mi padre era el hombre que le decía a los demás que era, seguía esperando una disculpa. La notificación mostró su nombre. Mi pecho hizo algo involuntario. La sensación física específica de la esperanza llegando sin permiso. Abrí el mensaje. Sara, necesitamos $8.400 para el depósito del local de tu hermano. Han estado pasando apuros y la fecha límite es el martes. Siempre has sido la responsable.
Avísame. Sin felicitaciones, sin reconocimiento, sin disculpas, sin explicación, solo una factura. La mañana después de mi boda, para la fiesta de su hijo favorito. Daniel se movió a mi lado. Leyó por encima de mi hombro. Sentí cómo se le tensaba la mandíbula. No de forma dramática, no con enfado. La tensión silenciosa de un hombre que ha llegado al límite. Bórralo, dijo. No te involucres. Tomé el teléfono, abrí mi aplicación bancaria, saqué la función de transferencia, ingresé el número de cuenta de mi padre, el que había memorizado de años de enviar dinero que no rastreaba y no exigía de vuelta. Ingresé la cantidad. $1. En la nota, mucha suerte. Enviado, bloqueé su número, dejé el teléfono, cogí mi café. Fue lo primero que saboreé correctamente en 2 días. La paz duró exactamente una semana. Lo desbloqueé. Viejo reflejo, más antiguo de lo que quiero admitir. El entrenamiento militar anula muchos instintos. Nunca ha anulado por completo el instinto que dice, ¿y si hay una emergencia? ¿Y si algo anda mal? Los mensajes llegaron como un muro. 41 de ellos apilados de la semana de silencio como agua detrás de una presa. Los primeros 5 eran súplicas. Los 20 del medio eran acusaciones. Los últimos 16 eran otra cosa. Niña insignificante. Después de todo lo que te di, eres una vergüenza para esta familia. ¿Crees que esas medallas te hacen algo? No eres nada sin nosotros. Siempre has sido nada. Los leí como leo los informes de inteligencia, sin inmutarme, catalogando. Luego cerré la aplicación y llamé a mi oficial ejecutivo, la comandante Patricia Hughes, 14 años en inteligencia naval, la persona en mi cadena de mando en quien más confiaba para darme una evaluación que no tuviera una inversión personal en el resultado. Le conté sobre los mensajes. No le conté sobre la boda. Le dije que un miembro de mi familia estaba haciendo contacto de forma creciente y quería que lo supiera en caso de que fuera relevante. Ella me agradeció por informarle. Dijo, sigue documentando. Avísame si algo cambia. Cambió 3 días después. La llamada llegó a las 9:47 de la mañana un miércoles. Comandante Hughes. Su voz tenía un tono que reconocí, el tono que usaba cuando algo había sucedido y estaba manejando la información antes de entregarla. Señora, su padre estuvo afuera de la puerta 4 esta mañana. Estaba hablando con el personal allí. Preguntaba sobre su horario, su asignación de edificio, sus horas de llegada diarias. La ubicación de un comandante de la Armada no es información pública. Hay personas cuyo trabajo es asegurarse de que siga siendo así. Lo que mi padre había hecho no era una disputa familiar. Era una amenaza a la seguridad. Lo informé formalmente esa tarde. El teniente comandante James Akefer, seguridad de la base, Estación Naval de Norfolk. 15 años en la aplicación de la ley militar. Escuchó el relato, revisó los mensajes que había documentado y abrió un informe de incidente formal. Fue metódico y directo y completamente sin sentimentalismo, que era exactamente lo que necesitaba. Comandante Flores dijo, usando mi rango de la manera precisa que significa que el rango es el punto. Esto se está documentando como una amenaza potencial a la seguridad de un miembro del servicio. Quiero que entienda que esto ya no es un asunto personal. Entiendo. ¿Tiene una dirección de residencia actual a la que este individuo pueda acceder? Daniel y yo teníamos una casa en Norfolk. No era secreta. Mi padre había estado allí una vez hace 4 años. Una visita que duró 40 minutos y consistió principalmente en Richard caminando por cada habitación haciendo evaluaciones en voz alta. Sí, dije. Ha estado allí. Cambie sus cerraduras si no lo ha hecho ya. Le recomiendo que considere un sistema de cámaras de seguridad si no tiene uno. Y quiero contacto diario conmigo hasta que esta situación se resuelva. Esa noche, Daniel instaló un sistema RIN en la parte delantera, trasera y en la puerta lateral mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina y leía la carta que había llegado esa tarde. Entregada en la base, escrita a mano, dirigida a mi rango y nombre, lo que significaba que había investigado eso. Cursiva inclinada a la izquierda,
la letra que tenía cuando estaba enojado. Morirás sola con esas medallas. No la quemé. La puse en una bolsa con cierre hermético y la coloqué debajo de mi pistola de servicio en el cajón superior y llamé a la comandante Hughes. Luego llamé a un abogado. Marcus Stein había ejercido el derecho de familia y acoso en Virginia durante 19 años. Había manejado 11 casos que involucraban a militares y acoso familiar y tenía, según el sitio web de su firma, una especialidad particular en casos donde el acoso civil se cruzaba con las preocupaciones de seguridad militar. Contestó mi llamada él mismo, lo que me dijo que tomaba en serio las referencias de las oficinas del juez abogado general. Le conté todo cronológicamente con fechas y cantidades y la documentación que había estado guardando desde que llegó la primera ola de mensajes. Escuchó sin interrumpir, lo cual es una disciplina que la mayoría de la gente no tiene y que los abogados desarrollan a lo largo de años de entender que el cliente que habla sin interrupciones te contará cosas que el cliente al que se le hacen preguntas constantemente nunca hará. Cuando terminé, estuvo en silencio por un momento. Comandante, tiene varias cosas funcionando simultáneamente. Ha documentado acoso financiero, el mensaje de texto pidiendo dinero la mañana después de su boda. Ha documentado comunicación amenazante, la carta. Ha documentado actividad de violación de seguridad, la visita a la puerta 4. Estos no son el mismo asunto legal, pero están conectados y conectarlos es lo que hace viable una orden de restricción. Quiero la orden de restricción. Le tendré un borrador para el jueves. También quiero señalar algo. La violación de seguridad en la base puede desencadenar la participación del JAG. Eso no es algo malo. Significa que el aparato legal militar está de su lado, pero es otra parte en la mesa. Sé cómo manejar a las partes en una mesa. Él hizo una pausa. Creo que estaba decidiendo si eso era una broma. No lo era. Tendré el borrador el jueves, dijo. El martes que sucedió, estaba en una reunión de alto nivel. Luces bajas, monitores encendidos, el tipo de sala donde se supone que los teléfonos deben estar apagados. El mío estaba en silencio, boca abajo sobre la mesa junto a mis notas. Hay situaciones en las que necesito estar localizable, sin importar en qué habitación esté. Empezó a vibrar a las 2:31 de la tarde y no se detuvo. Lo cogí debajo de la mesa. Norfolk. Norfolk. Daniel. Norfolk. Mensaje de Daniel. Llamó a la policía. Están en casa. Vuelve a casa ahora. Me disculpé. La sala era demasiado importante para excusas, y aún así hice una porque Daniel nunca había enviado un mensaje en mayúsculas en 7 años, y eso era más importante que la sala. Conduje los 14 minutos desde la base hasta casa en 9. Ya describí lo que encontré al llegar. Las luces, los vecinos, mi padre en mi césped, actuando para el oficial Harris. Lo que no he descrito es lo que sentí al salir de ese coche y sentir que 42 años de mitología familiar se derrumbaban en una sola imagen, un hombre que nunca había aparecido por mí, de pie en mi jardín, intentando usar el sistema al que había servido durante 14 años para destruirme. Harris se había acercado a mí con la palabra delito grave en la boca, y yo había tomado una respiración, y había preguntado por la cámara corporal. Acerqué mi teléfono directamente a la lente. La aplicación bancaria estaba abierta. El historial de transacciones visible. Desplacé hasta la fecha relevante. 15 de mayo, la mañana después de mi boda. Receptor, Richard A. Flores. Cuenta terminada en los últimos 4 dígitos que había memorizado de años de enviar dinero. Cantidad, $1. Nota, mucha suerte. Harris miró la pantalla. Era un hombre cuidadoso. 40 y tantos años. La mirada de alguien que llevaba haciendo esto el tiempo suficiente para reconocer cuando le habían contado una historia que no cuadraba. Miró la fecha. Miró la cantidad. Miró al destinatario, que era la cuenta que mi padre le había dado como origen de la supuesta transferencia no autorizada. Miró a mi padre. La cara de mi padre se había puesto del color del hormigón viejo. Esto no es un robo, dije. Esto es $1 que envié a la cuenta de mi propio padre con su número de cuenta, desde mi cuenta con mi autorización. Esa es la definición de lo contrario a un robo.
Hice una pausa. Lo que esto es acoso y voy a presentar una denuncia. La voz del oficial Harris, cuando se volvió hacia mi padre, tenía una cualidad diferente a la voz que había usado conmigo. Más fría. La frialdad específica de un profesional de la ley que acababa de darse cuenta de que había sido utilizado. Señor Flores, usted presentó un informe falso y malgastó recursos del departamento. Este es un asunto civil y el informe que presentó no está respaldado por la evidencia que proporcionó. La máscara de mi padre se resquebrajó por etapas. Primero la confianza, luego la compostura, luego algo debajo de ambas. Algo crudo e no identificado que nunca antes había visto en su cara. Y yo había estado mirando su cara durante 42 años. Ella miente. Dio un paso adelante. Después de todo lo que pagué, todo lo que le di, me envía $1. Como si no fuera nada. Como si fuera. Papá. Voz de mando. La que desarrollamos a lo largo de años de entrenamiento. La que atraviesa el ruido de un helicóptero a 300 pies. ¡Alto! Se detuvo. No porque quisiera. Sino porque la voz era la voz. Y la voz no es algo que puedas ignorar cuando viene del lugar correcto. Sal de mi propiedad. Los oficiales se movieron. Uno a cada lado de mi padre. No agarrando, solo presentes, lo cual a menudo es suficiente. Mi padre se dejó llevar hasta su coche. En la acera, se volvió, una mano en la puerta, y me miró con la expresión particular de un hombre que ha perdido una batalla que estaba seguro de ganar y aún no ha descubierto cómo echarle la culpa a otro. ¿Crees que esas medallas te hacen mejor que yo? Me paré en mi porche. Los vecinos seguían en sus puertas. Las luces seguían parpadeando. No, papá. Solo significan que me gané esto. Se subió al coche. Mientras se alejaba, lo vi coger su teléfono. Entré, me senté en la mesa de la cocina. Daniel hizo café. Ninguno de los dos habló durante unos minutos, lo cual es una de las cosas que amo de Daniel. Él entiende el valor del silencio que no está vacío. Luego llamé a Marcus Stein y le dije que presentara la orden de restricción inmediatamente. Luego llamé al teniente comandante Akefer y le conté lo que había sucedido. Luego cogí mi teléfono y llamé a mi madre. Contestó al segundo tono. No había hablado con ella desde la mañana de mi boda, cuando me dijo que me amaban en lugar de decirme que vendrían. Sara, su voz era cuidadosa, controladora, ya consciente de que algo había sucedido. Mamá, dije, papá acaba de presentar un informe policial falso en mi casa, alegando que cometí un delito grave de robo. Condujo 3 horas para hacerlo. Antes de eso, vino a mi base militar y preguntó al personal sobre mi horario y mi ubicación. Silencio. Me envió una carta amenazante. La tengo en una bolsa de pruebas. Mañana voy a solicitar una orden de restricción. Quiero que lo sepas antes de que suceda. La voz de mi madre, cuando llegó, era muy suave. Sara, él te ama. ¿Solo? Mamá, la detuve. No con dureza, con cuidado. Como detienes a alguien que está a punto de bajar de la acera sin mirar. Sé que me ama de la manera en que me ama. No discuto eso. Te estoy diciendo lo que ha hecho, lo cual es diferente del amor. Ambos pueden ser verdad. Otro silencio, más largo. Estaba tan herido, dijo, por el dólar. Pensé en lo que podría decir en respuesta a eso. Todas las posibles respuestas. Pensé en los 3 bancos vacíos con cintas blancas. El baño del hotel a medianoche. El mensaje de texto a las 8:14 de la mañana después del día más importante de mi vida, pidiéndome $8,400 para la fiesta de mi hermano. Adiós, mamá, dije. Te quiero. Colgué. La orden de restricción fue concedida un jueves por la tarde por la jueza Patricia Wren, del Tribunal de Circuito de Norfolk, quien revisó la documentación presentada por Marcus Stein y emitió una orden de protección de 2 años que exigía a Richard Flores mantener una distancia mínima de 500 pies de mi persona, mi residencia y mi lugar de trabajo. La presentación del informe falso resultó en una citación formal de Norfolk PD y una anotación en su sistema.
Marcus Stein presentó una copia de la citación al Tribunal de Circuito como evidencia de apoyo para la orden de restricción. El oficial Harris, quien había presentado un informe de incidente detallado propio después del encuentro, incluyendo un resumen de la evidencia bancaria mostrada en cámara y el comportamiento de mi padre cuando se le confrontó con ella, fue listado como testigo de apoyo. El informe de incidente del teniente comandante Akefer sobre la violación de seguridad en la puerta 4 también fue presentado. 19 páginas. La anotación de que mi padre había estado preguntando sobre los movimientos y la asignación de edificio de una oficial comisionada creó, según la evaluación de Akefer, un registro que podría ser procesado bajo la ley federal si el comportamiento continuaba. El abogado de mi padre, un hombre en Lexington llamado Garrett Wells, quien manejaba asuntos familiares y presumiblemente no había anticipado estar involucrado en la documentación de una violación de seguridad. Llamó a Marcus en la semana después de que se emitiera la orden de restricción y preguntó sobre un camino hacia la resolución. Marcus me llamó. Quiere disculparse, dijo Marcus. Miré por la ventana, el jardín delantero, de vuelta a la normalidad. Sin luces, sin vecinos en sus puertas. Dile a su abogado que la orden de restricción se mantiene por su duración completa, dije. Dile que le deseo lo mejor. Dile que no estoy interesada en una conversación ahora mismo. Marcus transmitió el mensaje. Wells no volvió a llamar. Me enteré 3 semanas después por mi prima Melissa, una de las dos que habían enviado la tarjeta de regalo y la tarjeta que decía "Te queremos", que la boda de mi hermano Kevin había sido cancelada. Aparentemente, el depósito del local nunca se había pagado porque los $8,400 que mi padre me había pedido no se habían materializado de ninguna fuente. Y la novia de Kevin había decidido en las semanas intermedias que no estaba lista para casarse con un hombre cuya familia estaba involucrada en un asunto de acoso federal que involucraba a una oficial militar. Melissa me contó esto por teléfono con el tono ligeramente culpable de alguien que sabe que está dando información sobre la que la otra persona tendrá sentimientos complicados. Le di las gracias. Le dije que la tarjeta de regalo se había gastado en champán en la recepción y que Daniel y yo habíamos brindado por ella y su esposo específicamente. Ella se rió. La risa de alguien que necesitaba permiso para encontrar algo divertido y acababa de recibirlo. ¿Necesitas algo?, preguntó. Estoy bien, dije. Y lo estaba. Esa fue la respuesta honesta. No porque todo estuviera resuelto. Algunas cosas no se resuelven. Simplemente se asientan en una forma con la que puedes vivir. No porque el dolor se hubiera ido. El dolor de tener un padre que es capaz de amar y es incapaz de ser un padre es un tipo de dolor específico y duradero que no desaparece porque hayas ganado un caso legal. Pero yo estaba bien. Daniel y yo pasamos el siguiente fin de semana del Día de los Caídos en casa. Sin viajar, sin celebrar, sin actuar para nadie. Pedimos comida para llevar el sábado por la noche y la comimos en el porche trasero, viendo el cielo hacer lo que el cielo hace a finales de mayo, que es adquirir colores para los que no tienes nombre. En la media hora antes del anochecer, yo tomé mi café. Daniel tomó el suyo. Las cámaras RIM parpadeaban con su silencioso verde en las esquinas del jardín. En algún lugar, mi padre vivía su vida, contando su versión de los hechos a la gente de su iglesia, en sus cenas, en cualquier reunión que tuviera en su calendario. Yo no sabía cuál era su versión. No necesitaba saberlo. Tenía la aplicación bancaria. Tenía las grabaciones de la cámara corporal. Tenía la orden de restricción. Tenía 19 páginas de documentación de seguridad federal. Y tenía esto, un jardín tranquilo, un esposo que me pregunta qué es lo más difícil de mi trabajo, un cielo que adquiere colores que no puedo nombrar. Mi padre solía decir que las medallas no importaban. Que el servicio no te hacía ser nada. Que lo que hacía a una persona era la familia. No estaba del todo equivocado en esa última parte. Solo tenía una idea equivocada de lo que significa la familia.